Buenos días, bienvenidos a todos a esta transmisión de esta conferencia que va a ser dada por el doctor José Luis Jiménez. Agradezco mucho tenerlo a José Luis acá, la gentileza de poner de su tiempo. Sé que andas muy ocupado, José Luis, con todas las preguntas y las cosas del trabajo que has hecho, pero creo que es un trabajo súper importante. Una de las cosas que los científicos también podemos hacer tal vez es contribuir en situaciones como estas, de pandemia y de emergencia, al entendimiento de las cosas por parte de todos. Entonces, me siento muy honrado y agradecido por tu tiempo. Voy a presentar brevemente a José Luis. José Luis es un científico español que es ahora profesor en la Universidad de Colorado desde el año 2002. Tiene un doctorado en el MIT, famoso MIT, y es un científico de punta, ¿no?, de renombre mundial en el tema de aerosoles. Y ha estado súper activo en este tema particular de aerosoles y COVID, de modo que tiene muchas publicaciones, ha estado también activo en difundir la ciencia, y por eso cuando él aceptó gentilmente a enseñarnos y compartir lo que ha aprendido, estábamos muy felices. José Luis, bienvenido. De acuerdo, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla y espero que la puedan ver. Pues bueno, gracias por la invitación. Y las transparencias están en inglés porque como voy cambiando de idiomas no me da tiempo, pero lo voy explicando y yo creo que se entenderá bien. Una cosa más, pues luego las transparencias están puestas, las volveré a poner en Twitter, que son nada más mis iniciales, JLJ Colorado, y ahí lo pueden ver en más detalle, darle a los enlaces y ver qué artículo estoy diciendo para cada cosa, ¿no? Y bueno, pues eso, voy a hablar de cómo se transmite este virus, lo que sabemos y por qué lo sabemos, y cómo sabemos que los aerosoles son la mayoría y cómo protegernos, ¿no? ¿Qué hago yo, qué hace un chico como yo en un lugar como este, ¿no? Pues yo trabajaba más en cosas de los aerosoles de afuera de la atmósfera o dentro de las casas, pero no los infecciosos, ¿no? Pero como mucha gente, cuando empieza a pasar la pandemia, pues me preocupo y empiezo a buscar si puedo ayudar, y a través de gente que conozco como Lidia Morasca o Lynn Simard, que ya conocía bien, pues he entrado en grupos de científicos que en realidad pues están todos los líderes mundiales de esto de la transmisión, y entonces, como les digo, he hecho un máster a lo bestia de hablar a todas horas, cada vez que tienes una pregunta hablas con la gente, los profesores punteros, y he aprendido mucho, ¿no? Y junto a lo que ya sabía de aerosoles, pues yo creo que puedo ayudar. Pues bueno, y pues eso, pues vamos a empezar con qué sabemos de cómo se transmite este virus, ¿no? Entonces, como otros virus respiratorios, hay tres maneras de transmisión de las que hablamos: las gotas, droplets, los aerosoles y las superficies, ¿no? Las superficies, pues si tocamos algo como un teléfono móvil o la mano de alguien, y ahí, eso tiene virus, y luego nos tocamos el interior de los ojos, el interior de las fosas nasales o el interior de la boca. Y a partir de ahí el virus puede encontrar el receptor e infectar, ¿no? Y luego están dos vías que van por el aire, que las dos son pelotitas de saliva y de fluido respiratorio, de mocos, que salen de nosotros al hablar, al toser, y simplemente se diferencian en su tamaño. Las gotas son más grandes y son como un proyectil, ¿no? Salen de nosotros y vuelan por el aire como un proyectil, tienen suficiente inercia y le pueden pegar a alguien en el interior de los ojos, en el interior de las fosas nasales, esta parte muy pequeña que está expuesta, o en el interior de la boca. Y a partir de ahí, pues por la misma razón, pueden infectar, ¿no? Los aerosoles son también estas pelotitas, pero ya mucho más pequeñas, luego veremos cuánto, y se quedan flotando por el aire, ¿no? Como el humo. El humo es otro aerosol y no va como un proyectil ni se cae, sino que se queda flotando por el aire, puede llenar una habitación, y uno que estás hablando con uno que fuma y puede respirar mucho de este humo, ¿no? Se deposita en tu sistema respiratorio y a partir de ahí puede infectar, ¿no? Entonces, estas tres vías son todas plausibles y la cuestión es cuál es la que es más importante, ¿no? Y bueno, antes de decir mucho más de los aerosoles, pues que los aerosoles no son esto, ¿no? A veces esto es una foto de un dibujo de la Asociación Médica Norteamericana y es totalmente erróneo. O sea, nos dicen como que está el virus rodeado de un poco de agua y luego se va a secar el agua y va a estar ahí el virus flotando por el aire, ¿no? 0.1 micras. Y esto no pasa, ¿no? Los mecanismos que producen aerosoles en nuestros pulmones no hacen esto. Lo que hacen es más esto. Es un
un trozo de mucina o de saliva de 3 micras, vamos a decir, que tiene unos poquitos virus, ¿no? La mayoría es pues sodio cloruro sódico, mucina, saliva, y luego se seca y va por ahí por el aire, ¿no? Entonces, y tenemos que filtrar o limitar esto, no estas cosas tan pequeñas, ¿no? ¿Qué sabemos, no? Pues una cosa que se sabe bien y que no voy a decir más que lo que digo ahora, es que las superficies transmiten mal, ¿no? Hay diferentes estudios, por ejemplo, hay uno en el Reino Unido que compararon gente que se lavaba las manos mucho con gente que no se las lavaba y bajaba la transmisión del 16%, ¿no? Y la CDC en Estados Unidos ya hace muchos meses que nos dice que es poco común. No es... Hay gente que dice que es el 0%, hay un debate, es el 0%, es el 15%, pero yo diría, por el principio de precaución, vamos a seguir lavándonos las manos y sobre todo usar gel hidroalcohólico, sobre todo si tocamos algo, el pomo de la puerta en un edificio, el botón del ascensor, cosas así, pero no hay que desinfectar todo, ¿no? Este teatro de la higiene, de andar desinfectando todas las superficies, es un mal gasto de dinero, ¿no? Y sobre todo no andar limpiando superficies en el exterior, esto no sirve para nada, ¿no? Tenemos que enfocarnos en las otras fuentes que son las de transmisión, que son las importantes, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia sobre estas dos que nos quedan, las gotas o los aerosoles? ¿Cuál es la importante, no? Pues este es un artículo en la revista Science que ayudé a escribir, pero no cabíamos todos los autores que dejaban, y se publicó el 5 de octubre, ¿no? Y nos dice, hay una evidencia abrumadora que la inhalación, y estos son solo los aerosoles se pueden inhalar porque las gotas infectan por impacto, como os he dicho, es una forma importante de transmisión y es más importante que las gotas, ¿no? Y esto no es que se les ocurriera a esta gente, sino que era el resumen de un taller de 11 horas de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que son las organizaciones científicas más prestigiosas del mundo, ¿no? Y este era el resumen. Esto es lo que pasa, incluyendo la Academia de Medicina, como les digo. Y esto es una revista médica, Clinical Infectious Diseases, que es la revista oficial de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y estos son los editores, hace un mes, digamos, haciendo un resumen que hemos aprendido y que nos queda por aprender, ¿no?, de esta enfermedad. Pues dice que la infección por aerosoles a corta distancia es muy importante y también en una habitación si está mal ventilada, ¿no? Y es un artículo muy interesante, lo recomiendo mucho, habla de muchas cosas, pero también nos dice que la mayor sorpresa seguramente es que haya sido sorprendente, que esto de la transmisión por el aire no debería haber sido sorprendente, pero lo ha sido por razones que veremos, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues esto también siguiendo con la ciencia. Pues este es un ejemplo del Ministerio de Ciencia de España. Escribimos un informe en el que participé, pero también Miguel Hernán, un epidemiólogo de Harvard, y varios virólogos muy importantes, y pues decimos más o menos lo mismo, ¿no? Que la posibilidad es importante que los aerosoles sean lo dominante y las gotas, estos proyectiles, sean sobreestimadas, ¿no? Ahora vamos a las organizaciones de salud. ¿Qué nos dice la CDC? Y luego veremos la OMS. Pues la CDC al principio decía que lo importante eran las gotas y las superficies, luego usaron las superficies no, y luego más recientemente pues han dicho, en fin, lo dicen de una forma un poco confusa, ¿no? Pero lo saben que son los aerosoles lo más importante. ¿Por qué? Porque nos dicen en su página web que estas partículas pueden ser inhaladas y que esta es la forma principal en la que el virus se transmite, y solo los aerosoles pueden ser inhalados, ¿no? Si pueden ser inhalados, no tienen inercia para infectar por impacto, no son gotas, ¿no? Entonces, luego confunden mucho, si miras en la página web, confunden mucho porque quieren favorecer lo que se llama protecciones de gotas en los hospitales, que funcionan contra los aerosoles también. Entonces, es un lío, la página web nos han dicho que lo están arreglando, ¿no? Tal vez según cambia la política aquí, pero vamos, lo saben, ¿no? Y nos han dicho que lo saben. ¿Qué nos dice la OMS? Pues la OMS está más confundida, ¿no? Al principio, pues Tedros dijo en febrero que esto es un virus que se transmite por el aire, pero el 28 de marzo vinieron con este anuncio claro y contundente que no, que era un virus que no se transmite por el aire y que además decir que se transmite por el aire es un bulo, como lo decían aquí. Esto es desinformación y hay que ayudar a luchar contra esta desinformación de que el virus va por el aire, porque esto no es verdad, ¿no? El virus va en estas gotas que son muy pesadas, que son proyectiles, o te dan un impacto o se caen, ¿no? Luego, con el tiempo, pues hablamos con ellos poco después de esto, el 6 de abril, pero nos dieron con la puerta a las narices, ¿no? Y me duele criticar a la OMS, es una organización muy importante que lucha contra muchas enfermedades, pero en esta cosa concreta
no lo han hecho bien y no hay forma de hablar de ellos sin decirlo, ¿no? Y todavía no han cambiado, todavía no han deshecho el daño que hicieron con este anuncio, ¿no? Porque esto llegó a todas partes, ¿no? Pero bueno, el doctor Anthony Fauci, pues admitió que muchas de las cosas que dice la OMS eran incorrectas, ¿no? Y nos dice el 10 de septiembre que, por ejemplo, lo que luego veremos de las 5 micras era un error y que hay muchos más aerosoles y bueno, pues y también escribimos la carta con los 239 científicos en julio, en fin, y se ha ido acumulando mucha evidencia, ¿no? Entonces, más recientemente, la OMS ya nos dice que la ventilación es importante. Esto es en el último mes, María Bankerhove y María Neira han hecho vídeos y declaraciones donde nos dicen que la ventilación es muy importante y incluso recomiendan un número, 6 cambios de aire por hora, pero no dicen por qué, no hay nunca ninguna mención de por qué será importante la ventilación, ¿no? Pero claro, si uno entiende los mecanismos de transmisión, dice las superficies les da igual que se ventile o no. Estos proyectiles, si alguien, digamos, te microscupe, esto va por el aire, le da igual que haya un poco de ventilación o no, es solo el humo. El humo es lo que, claro, que le afecta mucho a la ventilación, los aerosoles, ¿no? Entonces, están admitiendo que los aerosoles son importantes, pero no lo dicen. Esto crea mucha confusión porque a la mayoría de los países no llega, ¿no? O si los gobiernos no quieren poner restricciones, pues se escudan en esta falta de claridad y no lo dicen, ¿no? ¿Qué más sabemos, no? O cómo sabemos lo que os digo, ¿no? Pues sabemos que es una enfermedad que se transmite bien en proximidad cercana. Esto se sabe desde muchos años de las enfermedades respiratorias. Se vio en la guerra de Crimea en 1853 que cuando ponían las camas más separadas había menos transmisión y que se transmite muy bien al hablar cerca. Entonces vamos a mirar la evidencia de esto, ¿no? Entonces la OMS nos dice que como se transmite bien al estar cerca, esto prueba que es una enfermedad de gotas. Es una demostración irrevocable que esto es una enfermedad de gotas, ¿no? Y en la vez que dijeron que lo del aire era un bulo, decían como se transmite bien cerca, y tienen un vídeo en su página web donde salen las gotas de este señor, van como un proyectil y le pegan a esta señora y la contagian, ¿no? Y más tarde en el vídeo están más lejos y entonces las gotas tienen una trayectoria parabólica y caen aquí, exactamente a 1 metro, ¿no? Y a esta persona no le pegan, ¿no? Entonces, esto es una prueba de que la enfermedad se transmite por gotas, la observación de que se transmite mejor en cercanía. Pues no, esto es una hipótesis plausible. Si estas gotas existen, tienen virus y hacen esto, entonces esto es una hipótesis plausible de que se transmite así, ¿no? Pero no es la única hipótesis, ¿no? Hay otra hipótesis que son los aerosoles. Aquí es una visualización del CO2 y aquí más claro es un vídeo donde nos enseña una simulación y esta persona está hablando y entonces lo que se ve, pues el aire sale deprisa al principio, pero luego se para por la fricción y se diluye al ir mezclándose con el aire alrededor y muchas veces sube porque está más caliente que el aire alrededor y entonces si esta persona está aquí a esta distancia respira pues una cantidad menor de humo exhalado, ¿no? Ya sabemos que esto es caótico como el humo, pero si esta persona estuviera aquí y este es un humo invisible que no se dan cuenta, entonces está respirando mucho más de estos aerosoles respiratorios, ¿no? Este humo invisible. Y tiene muchas más probabilidades de infectarse, ¿no? Entonces tenemos dos explicaciones, ¿no? Entonces, que la distancia social funciona o que el contagio en proximidad es fácil, esto no es una prueba de que es una enfermedad de gotas. Esto es un error lógico de la OMS, que se lo dijimos en abril y todavía no lo han aceptado, ¿no? Pues tenemos que mirar más evidencia, ¿no? Si es una enfermedad de gotas, mantenemos la distancia y ya cuando las gotas no te pueden dar porque estás a suficiente distancia, entonces ya no te infectas, no te podrías infectar en el aire compartido, ¿no? Sin embargo, si son aerosoles, sí, pues hombre, te infectas mucho más, respiras mucho más humo en proximidad, pero si te alejas, ya pues en una habitación mal ventilada se puede acumular el humo, como el humo del tabaco, y te puedes contagiar, ¿no? Entonces, es como estas fotos, ¿no? Si estás aquí respiras mucho más humo, pero si estás aquí, pues esta persona al cabo de un tiempo puede fumar, puede respirar mucho del humo de este fumador, ¿no? Y luego veremos que se ve lo segundo, ¿no? ¿Qué más? Pues también se ve que en interiores es mucho más fácil contagiarse que en exteriores, ¿no? Estos son datos de rastreo de contactos en Japón, donde siguieron a 22 personas que estaban infectadas y que se habían reunido ya con gente y vieron si esa gente se había contagiado o no, ¿no? 22 se habían reunido en interiores y 88 en exteriores. Entonces vieron de los 22 de interiores, 16 contagiaron a alguien y 6 no.
Los de exteriores de 88 a 77 no contagiaron a nadie y 11 sí. Entonces ya se ve una gran diferencia, una facilidad mucho mayor de contagiar a gente en interiores que en exteriores, ¿no? No es imposible en el exterior, pero es más difícil, ¿no? Y en cuanto al número de gente que contagian, pues se ve que en interiores ya empiezas a ver 3, 4, 9, 12. Se empiezan a ver casos de superpropagación, ¿no? Mientras que en el exterior, pues como mucho 3, ¿no? No se puede contagiar a tanta gente, ¿no? Es algo especial del interior, el atrapamiento del aire, que es lo que seguramente va a explicar estos contagios, ¿no? Y cuando, pues eso, cuando ves los mecanismos, pues estos proyectiles, si alguien te escupe y esto tiene inercia para darte, pues interior o exterior no va a afectarlo mucho, ¿no? Porque la velocidad del viento, a no ser que haya un viento muy fuerte, no va a cambiar esa trayectoria, ¿no? Pero este humo que sale de nosotros, en el exterior siempre hay, aunque no lo notas, a veces 10 veces más movimiento de aire, de viento, digamos, que en interior. Porque en interior las paredes, el techo, el suelo limitan mucho el movimiento de aire, ¿no? Entonces se diluye mucho más, igual que el humo, igual que estar con un fumador, es mucho más soportable en el exterior que en el interior en una habitación cerrada, ¿no? Entonces esto apoya a los aerosoles, ¿no? Y otra cosa que sabemos de esta enfermedad, pues es que tiene mucha dispersión, ¿no? La OMS también nos dice que, bueno, que esta enfermedad no es como las enfermedades que ellos saben que son de transmisión aérea, que están aceptadas, el sarampión, la tuberculosis y la varicela, ¿no? Y que se parece más a enfermedades que ellos llaman de gotas, como la gripe, ¿no? Aunque la gripe también se transmite por aerosoles, pero ellos dicen que es una enfermedad de gotas, ¿no? Pero porque cada persona transmite solo a 2,5, y cuando no hay control. No es una enfermedad como el sarampión, que cada persona transmite a 15, no es una enfermedad más explosiva, ¿no? Entonces, pero también se ve que hay en la COVID hay una gran, se llama la dispersión. Mucha gente no contagia a nadie, pero hay un 10 o 20% de los infectados que contagian a mucha gente, ¿no? A lo mejor contagian a 10 o 20 y este es el 80% de las nuevas infecciones. Esto se ha visto en muchos sitios, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de estos casos, se llama de superpropagación, supercontagio, ¿no? Y lo voy a mostrar con el caso del coro de Estados Unidos, que lo estudiamos nosotros, ¿no? Esta no es una foto de ese coro, no tenemos fotos, pero tenéis que imaginaros que hay la mitad de gente, ¿no? Que hay menos densidad porque ya ha empezado la COVID, es el 10 de marzo, ¿no? Entonces salió un artículo en el Los Angeles Times, le escribí al periodista en aquel momento, en cuanto lo vi, y nos puso en contacto con el coro, y el coro, vamos, se ha desvivido por ayudarnos en todo lo posible, porque esta es una investigación muy difícil, ¿no? Para tratar de ver cómo se contagiaron hay que saber exactamente lo que hicieron y quién fue al baño y quién comió, pero bueno, yo creo que es el caso más claro de la pandemia, porque tienen una gran estructura en lo que hacen, ¿no? Son gente que viven en un radio muy grande, que se mueven en coche y que no se ven aparte del coro, ¿no? Y aparte de los ensayos que son cada semana, y no se podían haber contagiado en el anterior. Entonces, tanto el coro como la Agencia de Salud Pública que lo investigó, todos están de acuerdo que el contagio es en este ensayo, ¿no? Entonces llegan a este ensayo y no se han visto, y entonces llegan más o menos justo a tiempo, sabían de la COVID, solo va la mitad de la gente, había mucho énfasis en superficies, en todas las puertas abiertas, gel hidroalcohólico, nadie toca a nadie, esto lo dicen todos, ¿no? Nadie se da la mano, nadie se da besos, y llegan, cantan, 10 minutos de pausa, cada persona habla con 2 o 3 o van al baño, tal, cantan y ya se ha hecho tarde y se van, ¿no? Entonces, esta gran rigidez de sus acciones o estructura nos permite saber mejor qué pasó, ¿no? Y una persona se sabe después que estaba infectada y se contagió en 52 de 60, ¿no? Incluyendo gente que estaba 13 metros por detrás, ¿no? ¿Podrían haber sido las superficies? Pues bueno, ya nos dice la CDC que es difícil contagiar por superficies, ¿no? Pero además eso, ya sabían de COVID, no se tocan, tienen gel hidroalcohólico, y la persona que era la contagiosa, el caso cero, solo no habla con nadie y va a un baño donde van otras 3 personas, entonces es imposible contagiar a 52 por superficies, ¿no? ¿Podrían ser estas gotas proyectiles? Pues no puede ser, porque no había nadie delante de esta persona cuando estaba cantando, y no habla con nadie porque no se encuentra muy bien, y otras personas hablan con 2 o 3 personas en este intermedio, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor hubiera otra persona infectada que no lo sabíamos, pues es imposible. La CDC dice que hay que hablar 15 minutos con alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hablar 15 minutos con 52 personas en 10 minutos? ¿No? Es absurdo, ¿no? ¿Lo pueden explicar los aerosoles? Pues sí, porque están en una habitación, en una caja que tiene poca ventilación, el aire se mezcla bien, tanto por el calor de las personas como por el flujo de
cantar y es fácil de explicar, ¿no? Y están sin mascarillas mucho tiempo, ¿no? Y incluso cuantitativamente, lo mostraré después, es consistente con otros brotes, ¿no? Y además, bueno, pues esto os he explicado un ejemplo, pero es que todos los casos que se han estudiado, como habréis visto en la prensa, el caso del restaurante o el caso del autobús, todos estos casos, todos apuntan a aerosoles, ¿no? Es difícil pulirlos porque siempre es difícil a veces estar 100% seguro, ¿no? Este yo creo que es el más claro, pero todos apuntan a aerosoles, no hay ningún caso que digas, no, este caso muy convincente apunta a superficies o apunta a las gotas predictiles. Esto no existe, ¿no? Todos apuntan a aerosoles. Entonces, la superpropagación contagia al 80%, contagia a mucha gente y apunta a todos los aerosoles. Entonces, ¿cómo no van a ser los aerosoles importantes, ¿no? Y bueno, pero también está esta otra cosa que nos dicen muchos, lo que demuestra que esta enfermedad no va por el aire, es que hay veces que está la gente con un contagio en una casa y no se contagian. Entonces, esto demuestra que la enfermedad no va por el aire, ¿no? Entonces, aquí la OMS y gente que dice esto está cometiendo otro error lógico, ¿no? Tienen un modelo en la cabeza en el que si es una enfermedad que se transmite por aerosoles, siempre están saliendo muchos aerosoles de cualquier persona infectada en todo momento, ¿no? Entonces, cualquier persona que comparte el aire se tiene que infectar. Y si esto no pasa, esto demuestra que toda la enfermedad nunca va por el aire, ¿no? Esto es erróneo, no tiene por qué ser así, ¿no? Es una suposición demasiado simplista, ¿no? Y los datos nos lo muestran, ¿no? Por varias razones. Por ejemplo, esta es la contagiosidad de la COVID respecto a los días cuando empiezan los síntomas, ¿no? Entonces, estamos en una pandemia porque hay mucha gente que contagia antes de tener ningún síntoma, ¿no? Cuando está por ahí en la sociedad, ¿no? Y el pico de contagiosidad es corto, son unos pocos días, ¿no? Hay gente que incluso piensa, se ha publicado que incluso a lo mejor es mediodía, ¿no? Entonces, si tienen la mala suerte de la gente que está en un pico de contagio de ir a un sitio donde hay mucha gente, es cuando pueden contagiar, ¿no? Y la gente que está ya muy enferma en un hospital, estos contagian poco porque ya tienen muchos anticuerpos y tal. Entonces, en un hospital no vas a ver muchos casos de transmisión por el aire a mucha gente, ¿no? Porque con gente enferma, ¿no? Y además ahí es cuando los sanitarios están más protegidos, ¿no? Pero además hay una cosa incluso más importante. Se midió en China cuántos virus salían de la gente, ¿no? Simplemente capturaban el aire exhalado de gente que estaba enferma y lo que vieron es que del 27% de la gente salían muchísimos virus, ¿no? De media 1 millón por hora, pero entre 100.000 a 10 millones, ¿no? Pero del 73% de la gente no salían virus. Y además de la gente que salía virus, le hacían la prueba una vez y sí salían, y le hacían la prueba otra vez y no salían. Era una cosa intermitente, ¿no? Explica, ¿no? Tú tienes una enfermedad en la que alguien puede estar infectado y puede estar en una casa y no contagia a nadie porque no le están saliendo virus por cualquier razón que no se entiende por qué, pero esto pasa, ¿no? Y luego hay otra persona de la que al respirar o al hablar le salen muchos virus y este es un súper contagiador, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto en cuenta, te das cuenta que no haya contagiado una casa no demuestra que la enfermedad no vaya por el aire, solo demuestra que esa gente, esa persona en particular, no estaba poniendo aerosoles en el aire, ¿no? Entonces, y además, pues, este argumento, luego mirando la historia, nos damos cuenta que el sarampión, durante 75 años, el sarampión, que es una enfermedad, ahora nos la dicen, bueno, esto es una enfermedad muy contagiosa, si fuera como el sarampión la reconoceríamos, vamos, inmediatamente que esto es una enfermedad que va por el aire, ¿no? Pero estas mismas profesiones que nos dicen esto, les costó 75 años darse cuenta y aceptar que el sarampión se transmite por el aire. ¿Por qué? Porque había casos en el que había gente compartiendo el aire en un hospital y tal y cual, y a pesar de compartir el aire no se contagiaban, ¿no? El mismo argumento de la COVID, ¿no? Entonces, no es un buen argumento y ya ha sido erróneo, ¿no? También a ver cómo voy de tiempo, vale. Pues otra cosa que nos dice la OMS es que sus aliados es que las gotas son más grandes, es verdad, y ahí caben más virus y entonces esto va a contagiar, ¿no? Y esta cuestión del tamaño, como son de grandes, como decía antes, lo de Fauci, ¿no? Entonces, en su resumen científico del 9 de julio, que es el último que han publicado, nos dice que las gotas son más grandes de 5 o 10 micras, ¿no? Y si son más grandes, que esto es como el tamaño, un poco más del tamaño de una bacteria, caen al suelo, ¿no? Y los aerosoles son más pequeños de 5 micras, ¿no? Entonces, yo vi esto, claro, yo no trabajaba en ese tema y digo, pero esto debe ser un error tipográfico, ¿no? Porque yo sé que las gotas en las nubes son de 20 micras y las nubes no caen rápidamente al suelo, si no, no tendríamos nubes, ¿no? Entonces, digo, ¿qué están diciendo estos de la OMS, no?
Pero no es un error tipográfico, esto es lo que piensan, ¿no? Entonces vamos a ver, pues esta es una distribución de tamaños, dos ejes logarítmicos de cantidad, el número de aerosoles y de el tamaño, ¿no? Y aquí está el tamaño del virus y daros cuenta que una micra tiene 1000 veces el volumen de aquí y esto tiene 1000 veces el volumen de aquí. Y estas curvas son cuántas gotas de aerosoles salen, ¿no? Aquí salen de los pulmones, aquí de las cuerdas vocales y aquí de la boca, ¿no? Y lo que nos dice la OMS es que la división está aquí, ¿no? Estos son aerosoles, hay más, pero son más pequeños, pero hay muchas gotas, ¿no? Muchas gotas y hay muchos proyectiles que nos pueden pegar, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es correcto, ¿no? Esto, como os decía, lo de las nubes, yo decía, pues esto no me parece correcto, ¿no? Y no hay que irse muy lejos. Esto es la página web de la CDC, tiene una introducción a los aerosoles, y nos dicen para caer de la altura de una persona al suelo, pues si tienen 10 micras le cuesta 8 minutos, y si tienen 3 micras, 1 hora y media, y si tienen 5 micras, pues 30 minutos, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo que es un proyectil que va por el aire y que cae al suelo, esto no, en segundos, ¿no? Y si estás a más de 1 metro, 2 metros, ya estás protegido, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Esto se queda flotando como el humo bastante tiempo y uno lo puede respirar y tienes muchos minutos para respirarlo, ¿no? Y para realmente caer al suelo de esta manera necesitas 100 micras, ¿no? Esto ya sí que empieza a caer en 100 micras, que ya es más grande que el grosor de un pelo son 80 micras, ¿no? Entonces, estas ya son visibles con la luz adecuada, ¿no? Así que a veces pasa, pero esto no pasa, no ves un montón de gotas saliendo en todo momento, ¿no? Pero vamos, sí que existen, ¿no? Pero vamos, ya son mucho más grandes, ¿no? Que es lo que nos decía, por ejemplo, el artículo de Science o Anthony Fauci lo han reconocido, ¿no? Entonces, en realidad, pues en vez de esto que nos dice la OMS, si nos vamos a lo de 100 micras, pues es esto. Aquí estos son aerosoles hasta 100 micras, ¿no? Pero luego si uno mira la física en más detalle, resulta que si tienes 101 micras o 150 micras, estas salen y se paran. No tienen, la fricción es demasiado, no tienen la inercia para llegarle a alguien, ¿no? Entonces, para cuando estás hablando de una situación sin síntomas, que es muy importante, entre 100 micras y 300 micras no son ni gotas ni aerosoles. Caen demasiado deprisa, pero no pueden llegar a otra persona. Entonces, para realmente ya ser una gota proyectil, empiezas en 300 micras, 1/3 de milímetro, ya muy visibles, ya muy poquitas. Y cuando empiezas a ver cuántas salen, pues salen muy poquitas, ¿no? Y de cada una gota hay 1000 aerosoles. Esta pobre gota que sale tiene una oportunidad para darle a alguien en el interior de los ojos, el interior de parte pequeñísima de las fosas nasales o el interior de la boca. Si no, cae y se pierde, ¿no? Los aerosoles salen 1000 veces más, se quedan flotando por el aire, estamos respirando todo el rato, vamos, es muchísimo más fácil infectarse por aerosoles, ¿no? Y esto os lo digo cualitativamente, pero hay modelos cuantitativos como este de Hugo Lee, que es un líder en este campo, ¿no? Y calcula la dosis de volumen de aerosoles, ¿no? Y esta es la dosis de volumen en función de la distancia, ¿no? Por gotas, proyectiles y por aerosoles, ¿no? Entonces se ve que la distancia social, según aumentas la distancia, la dosis disminuye mucho, ¿no? Si estás muy cerca, la dosis es muy alta, te vas alejando, la dosis disminuye, ¿no? Tanto aerosoles como gotas explican que la distancia social funciona. Pero cuando miras cuantitativamente, ves que los aerosoles, a distancias típicas de conversación, son entre 100 y 2000 veces más importantes que las gotas, porque simplemente estás inhalando mucho más volumen por esta situación física que he descrito que las gotas que te están pegando, ¿no? Entonces, esto es la dosis de volumen de líquido respiratorio de saliva que te llega, ¿no? Entonces, si por unidad de volumen tenemos el mismo virus, es mucho más fácil infectarse por aerosoles que por gotas, ¿no? Pero además es que los patógenos en todas las enfermedades en las que se ha medido están más concentrados en los aerosoles por los procesos de generación dentro de nuestro sistema respiratorio que tienen que ver con procesos de ruptura de gotas y de burbujas, digamos, que es parecido en la superficie del océano, que también se ve que los virus y las bacterias están más concentrados en las partículas más pequeñas, ¿no? Pues esto también no se ha medido todavía para la COVID, que yo sepa, pero para la tuberculosis, el sarampión, la gripe sí se ha medido, está resumido en este artículo, y entonces ya no es solo un factor de 100 a 2000, seguramente hay otro factor de quién sabe cuánto, de 100 o de 1000, que ayuda a los aerosoles y va contra las gotas, ¿no? Entonces, bueno, me lo salto por tiempo, pero entonces una cosa que dice este artículo, cuando lo leí casi me caigo de la silla, dice,
viendo la literatura científica en la transmisión por estas gotas proyectiles, nunca en la historia de la medicina, nunca se ha demostrado directamente que las gotas transmitan ninguna enfermedad. Entonces, nunca se ha demostrado que las gotas transmitan ninguna enfermedad. Los aerosoles sí, está aceptado que el sarampión, la varicela, la tuberculosis, pero las gotas no, nunca se ha demostrado. Pero sin embargo, aparece la COVID y la OMS nos dice, esto es una enfermedad de gotas y decir que es de aerosoles es un bulo. Entonces, en fin, es una situación tremenda, ¿no? Y bueno, esto me lo voy a saltar también por el tiempo. Pero vamos, cuando uno mira toda la evidencia, pues ve que la evidencia es muy consistente o las pruebas son muy consistentes con los aerosoles, hay algunas con las superficies y para las gotas no hay evidencia. Hay este error de que la distancia demuestra las gotas, que es un error, y otras cosas, y lo de que la falta de contagio en casas demuestra las gotas, no, estas son cosas que se pueden explicar de otra manera, ¿no? Y hay cosas como que el contagio en interiores sea mucho más fácil, que, digamos, esto va en contra de que las gotas sean importantes, ¿no? Entonces, tenemos una situación en que la evidencia de aerosoles es tremenda y la de gotas es muy pequeña, pero la OMS hasta el día de hoy nos dice que las gotas son lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Porque claro, si yo estuviera al otro lado viendo esta charla, diría, pero este de Colorado está iluminado, pero ¿qué cosas dice, no? ¿Cómo la OMS, que tiene tantos científicos, va a estar tan confundida y una cosa tan obvia lo van a decir al revés, ¿no? Pues yo también esto es lo que pensé, pero es así y tiene que ver por la historia, ¿no? Entonces lo cuento rápidamente. Pues bueno, la historia de las enfermedades infecciosas. En 1860, Pasteur descubre los gérmenes y se empieza a investigar cómo van de persona a persona, ¿no? Cómo llega el germen para infectarte. Y en 1910, Charles Chapin, un investigador norteamericano de salud pública, escribe un libro que se llama Las formas y modos de infección, las fuentes y formas de infección, donde revisa esta evidencia y propone un concepto muy importante, que es la infección de contacto, ¿no? Las enfermedades se transmiten mucho mejor si uno está cerca de alguien, la distancia social funciona, ya se sabía, y entonces esto es un avance muy importante, ¿no? Y que nos contagiamos de alguien, ¿no? Que los gérmenes no viven en la basura o en el agua putrida y de allí llegan a mucha gente, sino que te contagias de la gripe porque te ha contagiado a alguien, ¿no? Esto ahora nos parece obvio, pero entonces no lo era, tuvo un gran éxito, ¿no? ¿Qué pasa? Que él se da cuenta, y lo dice, esta es la última página del capítulo de transmisión aérea, que es imposible, él había creado un hospital y dice, es imposible enseñarle a la gente que lo de la infección de contacto y que se protejan si piensan que se contagian por el aire, ¿no? Porque era un contagio fantasmagórico, que podía venir el aire de muy lejos y contagiarte, ¿no? Entonces, y dice, y no sabemos si va por el aire o no, no sabemos, porque entonces no se podía medir, ¿no? Pero de gotas sí que había un poquito de evidencia, ¿no? Entonces dice, bueno, yo tengo ausencia de evidencia, le da la vuelta y dice, yo voy a llamar a esto evidencia de ausencia, ¿no? Como es un problema y yo sé que la infección de contacto sí pasa y la del aire no, yo voy a decir que la del aire no pasa, ¿no? Que no hay evidencia y vamos a decir que no, vamos a decir que es una cosa muy difícil y si alguien lo quiere demostrar hace falta una evidencia tremenda, ¿no? Entonces, todo el paquete de cosas tiene un gran éxito. Chapin se convierte en el presidente de la Asociación de Salud Pública Norteamericana y hasta el día de hoy es el paradigma en la OMS. Cuando hablamos con la OMS el 6 de abril, es como si hubieran resucitado a Chapin, todos chapinistas. Y todos diciéndonos esto, pero qué barbaridad, pero qué cosas nos decís de que esto se transmite por el aire, pero qué evidencia tenéis. Decíamos, pero si tenemos tanta evidencia como vosotros de las gotas, decían, no, pero hombre, eso no, para una cosa como el aire hace falta mucha más evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que decía de Chapin. Y ya en 1930, Wells, en Harvard y Riley empiezan a ver, no, la tuberculosis, esto se transmite, y entonces les cuesta muchísimo trabajo conseguir demostrarlo, ¿no? Y como digo, durante 4 décadas la tuberculosis fue una enfermedad de gotas, a pesar de que solo se puede transmitir por aerosoles, y durante 75 años del sarampión finalmente lo consiguen demostrar, ¿no? Pero solo se demuestran las enfermedades que son muy contagiosas y se aceptan, digamos, las enfermedades que son muy contagiosas porque ya no se podían negar, ¿no? Entonces, hay una cosa curiosa que pasa, que nos dice también la OMS, que lo que demuestra que no es una enfermedad que va por el aire es que no es muy contagiosa, ¿no? Entonces, aquí están confundiendo un error de la historia con una ley de la naturaleza. O sea, es un error de la historia que ellos mismos se han resistido a que se acepten que las enfermedades menos contagiosas, que sí van por el aire, como el SARS, el MERS o la gripe o muchos catarros, que esto no se ha aceptado y ahora piensan que es una ley de la naturaleza que las enfermedades que van por el aire tienen que ser muy contagiosas, ¿no? Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. La única ley de la naturaleza es que la enfermedad tiene que poder sobrevivir como enfermedad, ¿no? Y la COVID, claramente, estamos de acuerdo que no tiene problemas en sobrevivir como enfermedad, ¿no? Entonces, bueno,
Pues, ¿qué pasa? Pues que los aerosoles desde 1910 se ha dicho que no eran importantes. Y entonces la OMS eso no lo estudia, esas profesiones. ¿Para qué vas a estudiar? Los aerosoles son difíciles, complicados y no son importantes. No se estudian. Mis compañeros dicen que escribían propuestas de investigación y decían, pero si esto no es importante, ¿para qué vamos a malgastar dinero en estudiar los aerosoles en la transmisión de enfermedades, ¿no? Y la OMS se pasa esta pandemia, tienen estos comités, nadie de aerosoles, nadie que nunca haya escrito un artículo, ¿no? Jeremy Howard, que trabajó con ellos en cosas de mascarillas, que son filtros de aerosoles, dice, he tenido muchas reuniones, muchos correos, nunca en ninguna reunión con la OMS ha habido un solo experto de aerosoles para filtros de aerosoles, que son las mascarillas, ¿no? Es decir, tienen que traer un grupo de expertos más amplio, ¿no? Pero no lo han hecho y todavía les cuesta, ¿no? Y el comité que dijo que esto no va por aerosoles no tiene un solo experto que nunca haya escrito un artículo creíble de aerosoles, ¿no? Son todos expertos en lavarse las manos, sí. Milagrosamente, lo primero que nos dijeron es que había que lavarse las manos, ¿no? Aunque ahora ya sabemos que, bueno, es sutil, pero esto no es la forma de parar la transmisión, ¿no? Y han escrito artículos que, hay que decirlo así, dan vergüenza. Dan vergüenza los errores que cometen el comité de la OMS, que sigue siendo el comité de la OMS, para decir que esto no se transmite por aerosoles, ¿no? No tengo tiempo de explicarlo, pero vamos, es escandaloso. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues el error este de que las enfermedades no se transmiten por el aire, que es muy difícil, había estado enterrado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se va a ver que hay muchas enfermedades respiratorias que sí van por el aire, unas muy contagiosas, otras poco contagiosas. Si son poco contagiosas, solo se contagian en proximidad, estas son las que llaman de gotas. Si son mediana contagiosas, como la COVID, se pueden transmitir muy bien en proximidad, pero en un aire compartido. Si son muy contagiosas como el sarampión, pues también en otra habitación o por los tubos del aire acondicionado. Y entonces, Wells en 1945, que era el que demostró la tuberculosis, iba por el aire, pues decía, se lamentaba en la revista Science, ¿no? Decía, hemos demostrado, o sea, hemos puesto como sociedad un gran esfuerzo que ha costado mucho en depuradores de agua, en quitar los patógenos del agua y también en quitarlos de los alimentos, ¿no? Tenemos sistemas de vigilancia, pero para el aire no hemos hecho nada, no hemos ventilado. Y esto al día de hoy es por esto mismo, es por lo que las aulas están muy mal ventiladas. Vamos midiendo CO2, como explicaré después, y las aulas y muchos edificios están muy mal ventilados porque esto no ha sido importante, ¿no? Y esto tiene que cambiar, por fin, ¿no? Entonces, y tiene muchas implicaciones para la siguiente pandemia, para la gripe estacional, pero nos encontramos una gran resistencia, ¿no? Este es uno de los miembros del comité clave de la OMS que dice, esta gente como yo son químicos, ingenieros, propietarios de compañías de ventilación, como que decimos esto por intereses económicos, yo qué sé, y que no entendemos, no sabemos, somos unos ignorantes intrusos y que estamos diciendo esto, ¿no? Y que hacemos diciéndoles que ellos están confundidos en una cosa de su campo, ¿no? Pero, en fin, las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. Hay que colaborar entre las disciplinas, ¿no? Y esto es un médico que le recomiendo mucho seguir en Twitter, muy sabio. Él decía, me estoy sacando un doctorado en COVID este año y los cursos que necesito son epidemiología, virología, inmunología, tal, ciencia de aerosoles, ¿no? Y yo creo que está en el orden correcto. En una pandemia la epidemiología es lo más importante y la ciencia de aerosoles es una disciplina que puede apoyar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que había un error tremendo que la gente de estas disciplinas se niega a reconocer. Entonces, gente como yo, hemos tenido que hacer pues como lo que estoy haciendo hoy, contar la historia, ¿no? Y decir que están cometiendo un error que se están negando a reconocer, ¿no? Bueno, a ver cuánto tiempo me queda. Pues me queda poquito, pero voy a decir un poco, pues, ok, no, si os he convencido un poco que a lo mejor, que al menos esto es plausible, que la enfermedad va por el aire, ¿qué podemos hacer para protegernos? Pues no es tan difícil, ¿no? Una vez que tú piensas que esto es como un humo, ¿qué puedes hacer para respirar menos humo? Pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Decir que todo lo que voy a decir y lo que siempre me preguntan está aquí, en este enlace, que también está en mi Twitter, si van a la descripción arriba, está aquí, kiniurl.com, preguntas español, y aquí está todo, ¿no? En 60 páginas y lo hemos escrito con un montón de científicos punteros, pero vamos, os voy a contar algunas pinceladas, ¿no? Entonces eso, hay que pensar que no hay que respirar el humo, ¿no? Y más claro aquí, pues, ¿qué hay que evitar? Pues evitar sitios donde estamos en interiores y es posible hacer cosas al aire libre. Hay que evitar que haya mucha gente, si no se puede guardar la distancia, es mucho tiempo, sin mascarillas, si hay poca ventilación, o si estamos hablando, cantando, gritando, porque esto pone muchísimos más virus en el aire, ¿no? Al hablar 10 veces más, cantar o gritar 50 veces más, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas, hay que evitar estas cosas en la medida de lo posible y hay que hacer esto. Y pues hay que hacer cosas como las escuelas. En Nueva York, en un invierno muy frío, se hicieron al exterior y en muchos sitios se podrían hacer cosas al exterior, ¿no?
en ciertos días o al menos parte, ¿no? Para espacios interiores, pues hay que ventilar. Simplemente quiere decir que el aire que está dentro salga afuera y venga aire de afuera que no tiene virus, ¿no? Sí se puede, ¿no? Y este es un caso para la COVID, no se ha demostrado todavía, pero para la tuberculosis y otras enfermedades que también se transmiten por el aire hay muchos artículos, ¿no? Y este es un caso que se publicó hace poco en Taiwán. Una residencia de estudiantes empezaron a ver un brote de tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad muy lenta, contagia durante un año, pero contagia poquito, ¿no? Es una cosa al otro lado de la COVID, ¿no? Y entonces se van viendo casos y se dan cuenta que la ventilación es muy baja, este número 1.7, y el CO2, que es una medida de cuánto aire exhalado hay, es altísimo, 3.200, ¿no? Mandan ingenieros en la universidad en Taiwán y en este periodo azul la ventilación sube más de 10 veces más y el CO2 baja de 3.200 a 600 y el brote se extingue. Hay algunos casos que aparecen, que es una enfermedad lenta, seguramente se contagiaron aquí, pero se extingue el brote con la ventilación, ¿no? Fue la medida principal que hicieron. Entonces, esto se ha visto para otras enfermedades, ¿no? Y también se ve para esta enfermedad. Cuando la OMS nos recomienda ventilación y en muchos casos, pues se ve que también funciona, ¿no? Y si funciona la ventilación, esto demuestra que va por el aire, ¿no? ¿Qué más? Pues la ventilación, el problema es que es un tema difícil, ¿no? De cuánta ventilación es suficiente, hace falta gente muy técnica de la que hay poca y tal. Entonces, hay un truco, ¿no? Que es medir el dióxido de carbono. Y se puede medir con unos medidores como este, ¿no? Que tienen que ser de una tecnología que se llama NDIR, Non-Dispersive Infrared, infrarrojo no dispersivo. Estos miden bien y valen pues entre 90 y $200. Hay unos más baratos de $30, pero estos no miden CO2 y no los recomendamos, ¿no? Entonces, es demasiado caro para que todos tengamos uno, pero un colegio, una escuela, una empresa puede tenerlos, el gobierno, ir midiendo por diferentes sitios, ¿no? O los científicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mides al exterior? Pues se ven unas 400 y algo, ¿no? Partes por millón, que esto es lo que causa el cambio climático, pero esto cambia muy despacio, ¿no? ¿Qué pasa en interiores, no? Pues un ejemplo, fuimos en el coche con mi mujer y mi hijo y al cabo de estar media hora en el coche, pues, que es si te piensas, claro, un coche es una habitación cerrada y teníamos el aire recirculado, llegamos a 4.000 partes por millón. Esto quiere decir que el 10% del aire que estábamos respirando ya era la segunda vez que lo respirábamos, ¿no? Y esto es muy peligroso si estuvieras con alguien porque podría estar respirando mucho del virus que están exhalando, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues simplemente es darle un botón y que el aire de la ventilación viniera del exterior en vez del interior, ¿no? Y muy rápidamente baja a 800, ¿no? Entonces, y esto te permite saber si estás ventilando lo suficiente, ¿no? O no. Yo creo que a donde deberíamos ir es en todos los sitios donde compartimos el aire, bares, escuelas, oficinas, de todo, tendríamos que tener gimnasios. Una cosa que nos muestra el CO2 y como un semáforo, que se pone rojo si subes de 1.000, amarillo si subes de 700 y tal. Y entonces todos podemos aprender, es una cosa fácil, y decir, oye, este supermercado que no lo tienen ventilado, que se les ha estropeado la ventilación, yo aquí no entro, voy a este otro que está mejor ventilado, ¿no? Y esto existe para hacerse con un coste limitado, ¿no? Y pues también con el CO2 se puede ver muy bien cómo ventilar las escuelas, ¿no? Estos son experimentos, si no ventilamos las escuelas, esto no está aquí, se ven 3.000, 4.000, 5.000 partes por millón, ¿no? El 10% del aire lo están volviendo a respirar. Esto además aturde a los niños. Pero, por ejemplo, en España la gran mayoría de las escuelas, tienen unos niveles altísimos, ¿no? En esta escuela ya es un compañero en la Universidad de Zaragoza que fue a hacer experimentos y ya tenían las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué se ve, por ejemplo, este día morado? Pues sube, aquí es cuando llegan, y se llega a un nivel estacionario, ¿no? Donde tienen las ventanas un poco abiertas y se genera CO2, pero sale y se queda a un nivel así, ¿no? Se van al recreo y baja, vuelven del recreo, suben y luego se queda otra vez en un nivel estacionario, abren una ventana, baja a otro nivel, tal, y se van. Entonces, se ve que el CO2, que es la cantidad de aire exhalado, responde a lo que estás haciendo, ¿no? Al día siguiente, o el día anterior, abren más y se ve que se mantiene a niveles más bajos, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es mantenerlo por debajo de 700, ¿no? Y para esto tenían que tener 3 ventanas abiertas 15 centímetros, ¿no? No tienes que tener todo abierto de par en par, que haga mucho frío, ¿no? Lo que nos dicen la gente que está experimentando esto es que puedes mantener un confort térmico y a la vez ventilar lo suficiente, ¿no? Que no es una cosa de tener corrientes. Si tienes unas corrientes que dan portazos, estás ventilando demasiado, ¿no? Otra cosa más, pues las mascarillas, es muy importante el ajuste, ¿no? Ya no tienes un parapeto para apagar estas gotas proyectiles, para pararlas, sino que tienes que filtrar el humo. Y entonces el humo le encantan los huecos, ¿no?
Entonces, estos son unos test que hicieron con mascarillas, incluso estas FFP2, que mucha gente las lleva, pero las lleva con muy mal ajuste, ¿no? Y se ve cómo sale el aire. Y esta que era de tela, pero es más grande y ajusta mejor, aquí no se veía que salieran aerosoles, ¿no? En este experimento. Y bueno, pues un hueco del 2%, pues escapa por ahí, entra, no sabe, más de la mitad del aire por ahí, ¿no? Porque el aire es mucho más fácil entrar por estos huecos en la nariz en el lado que pasar por este filtro, ¿no? Entonces la cosa más fácil que se puede hacer es decirle a todo el mundo que esté 10 minutos mirándose y ajustándose bien la mascarilla, ¿no? Porque si no, es que llevamos mascarillas y no baja la transmisión, es que las llevamos tan mal muchas veces que no están haciendo todo lo que podrían hacer, ¿no? Hablar más fuerte, bueno, esto me lo salto, pero hablar más fuerte también aumenta mucho la transmisión. Y lo último que voy a decir, pues son métodos de limpieza de aire, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es, pues eso, si se puede ventilar, ¿no? Si se puede abrir un poco las ventanas y tal y no está muy contaminado el aire de afuera o lo que sea, pues hay que ventilar, ¿no? Si no se puede, hay que filtrar, ¿no? Filtrar es una tecnología muy antigua, muy demostrada, que simplemente quita los aerosoles, quita los virus del aire y funciona muy bien, ¿no? Hay algunos edificios que esto lo pueden hacer con el propio edificio porque tiene tubos. Si no se puede hacer con filtros comerciales, ahora mostraré otro tipo de filtros, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer en la gran mayoría de las situaciones. En alguna situación específica, cuando no se puede ventilar ni filtrar, entonces se puede usar una tecnología que se llama el ultravioleta germicida. Esto funciona muy bien, sabemos que mata, desactiva este virus y otros patógenos, pero tiene que tener un diseño profesional con suficiente cantidad, tiene que estar puesto en el techo de manera que no le dé a la gente si no le quemas, y hay que hacerle un mantenimiento profesional porque deja de emitir ultravioleta, pero sigue emitiendo luz violeta, entonces no funciona cuando te das cuenta. Entonces, esto se debe hacer en sitios como una cárcel o la sala de esperas de urgencias en un hospital, cosas así, ¿no? Pero no en cada casa. Esto de la tecnología ultravioleta no es para una cosa tan, tan distribuida, ¿no? Lo que no recomendamos, primero, lo que es una barbaridad, y si os acordáis una cosa, acordaros de esto, es una barbaridad poner desinfectantes en el aire donde hay gente. Y se está poniendo ozono, ácido hipocloroso, que es como lejía, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Esto es una barbaridad. Esto desactiva el virus, pero por la misma razón que desactiva el virus y reacciona con sus biomoléculas, reacciona con nuestras biomoléculas y causa muchos efectos sobre la salud. El ozono mata a mucha gente, lo sabemos, esto es una reacción igual que el ozono. Entonces, estas cosas solo son útiles para desinfectar superficies cuando no hay nadie y cuando puedes ventilar. Pero esta enfermedad casi no se transmite por superficies, entonces no deberíamos perder el tiempo con estas cosas, simplemente lavarse las manos, pero estas cosas no las deberíamos hacer. Y luego, pues fíjense, yo estoy en un departamento de química, pero no recomendamos limpiadores de aire que se basen en química. Y se están vendiendo como rosquillas de iones, de plasmas, de hidroxilos, de peróxidos, de fotocatálisis. Todo esto no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque esta misma química, que sí desactiva el virus en muchos casos, también reacciona con compuestos orgánicos volátiles que están en nuestras casas y produce compuestos más tóxicos, ¿no? Esto lo sabemos muy bien los químicos atmosféricos, ¿no? Y aerosoles químicos. Entonces, esto se debe evitar. Además, suele ser más caro que los filtros y la ventilación, ¿no? Y pues eso, este es un filtro EPA portátil que funciona muy bien, quitan el virus. Tengo compañeros que están midiendo cómo el virus se queda en el filtro, no analizan el filtro, pero tiene un problema que es carísimo, ¿no? Pues yo he regalado alguno para las clases de mi hijo, pero pues $500 por clase, pues así esto es difícil permitírselo, ¿no? Pero la cosa es que hay otra cosa, no tiene que ser un filtro comercial. Con un ventilador de no pasar calor o ventiladores industriales y un filtro de aire acondicionado se puede hacer algo que funciona igual por muchísimo menos coste. Esto vale $50 y hace lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se debería hacer a escala masiva, ¿no? En muchos países, y se está haciendo mucho, en China y Estados Unidos se está haciendo bastante, en España están empezando, pero la verdad que es frustrante lo lento que es cuando es una cosa barata y que funciona muy, muy bien para quitar el virus del aire, ¿no? Y bueno, pues lo último, decir que hacen falta capas de protección, ¿no? Que este es el caso del coro y se contagian el 80 y tantos %, y si decimos, vamos a ventilar, vamos a poner filtros SEPA, vamos a poner las mascarillas, o vamos a bajar la duración. Solo una de esas 4 cosas, pues baja el contagio a la mitad, pero no desaparece, ¿no? Si lo haces todo, ventilas, pones un filtro, les pones mascarillas y haces el ensayo a la mitad del tiempo, entonces sí que ya en vez de 50 se contagian 5, ¿no? Si lo haces en el exterior, entonces ya casi no se contagia nadie, ¿no? Entonces es como el queso suizo, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas. No por tener la mascarilla puesta ya puedes estar todo el tiempo que quieras y ya no tienes que guardar la distancia, no.
tienes que hacerla todas las medidas a la vez, la mascarilla y la distancia, y reducir el tiempo, y reducir la gente, y ventilar, y junto es todo lo que nos protege, ¿no? Son capas, no, ninguna medida es un talismán, salvo estar al exterior con distancia y con mascarilla. Eso ya casi es un talismán y bueno, esto me lo salto. Entonces lo dejo aquí, pues como decía, pondré aquí las diapositivas para que las podáis ver y pues gracias a los científicos con los que estoy trabajando y pues puedo contestar las preguntas que tengan. Y gracias por el tiempo y perdón que me he ido un poco largo. José Luis, muchas gracias. Lo podía seguir, creo que está tan interesante que podíamos darte más tiempo. Entonces, pero hay preguntas y algunas cosas del público y te las voy a ir leyendo para que puedas responderlas. Preguntan, ¿con una mascarilla bien usada, los aerosoles siguen siendo relevantes para el riesgo del contagio? Sí, porque las mascarillas no son perfectas, ¿no? Depende de los tipos de mascarillas, pues igual puedo ir a la... A ver, un momento. Yo tengo esta figura, 71. Bueno, o lo hago, lo digo. A ver, un momento. Tal vez, cuando explicas también algunas cosas con las manos, a veces no se te veía en la transmisión, a veces ayuda también eso. Pero está Bueno, bien. lo digo aquí porque... a ver, entonces, las mascarillas, pues hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos las mascarillas quirúrgicas que filtran bien si el aire va por ahí, pero tienen muchas fugas, dependiendo del sistema, ¿no? Y hay formas de ponerse gomas o cosas así que funcionan, que las hacen funcionar mucho mejor. Luego están las mascarillas, digamos, mejores, que son estas, las N95, FFP2. Estas filtran muy bien, pero hay que ajustárselas muy bien. Y en los hospitales tienen pruebas de ajuste y tienes que ir y pegarte una hora viendo cómo te lo ajustas, ¿no? Y yo esto no lo he hecho, pero tengo muchos compañeros que lo han hecho y dicen que es muy difícil quitar las fugas alrededor de la nariz, ¿no? Entonces, incluso han hecho estudios de sanitarios durante la COVID y pues muchos, a pesar de saber y haber sido entrenados, no tenían fugas, ¿no? Ves que tienen fugas de aire y que no les están ajustando perfectamente, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil tener mascarillas buenas, suficientes y que estén muy bien selladas de manera que filtran los aerosoles, ¿no? Si lo consigues, sí que ya lo quitas en medio, pero para la sociedad en general, pues que tenemos una mascarilla de estas, una mascarilla de estas, muchas veces muy mal ajustada, yo pues veo muchos vídeos de gente y tienen a lo mejor de estas, pero es como si la llevaran colgando, tienen huecos por todas partes, ¿no? Entonces, llevar las mascarillas, cualquier mascarilla ayuda, ¿no? Es físicamente imposible que tú te pongas una barrera y que parte de los aerosoles no se queden allí, ¿no? Pero claro, es muy diferente que filtren el 20% o que filtren bueno, puedo mostrar estos son ensayos de filtro de un colega en la Universidad de Colorado State. Nos dice cuántos filtran en función del tamaño, ¿no? Y este es el tamaño, pues diría yo, más relevante para el virus, Y entonces ves, estas son mascarillas de tela. Hay algunas de tela de 3 capas con un filtro en medio que son casi como las N95, filtran muy bien. Otras que son intermedias filtran bastante bien y otras que son como tú te pones una camiseta como digamos como un atracador, una bandana, y esto pues filtra el 10, 20, el 30%, ¿no? Entonces depende mucho de las mascarillas, pero vamos, sí que siguen siendo, sí que ayudan, siempre ayudan, pero hay que los detalles, el diablo está en los detalles, como dicen por aquí. Muchas gracias. Te leo muy importante lo que dices, del uso de las mascarillas. Tengo otra pregunta de un colega médico. Dice, muy interesante presentación, doctor Jiménez, que aclara este fundamental aspecto y confirma nuestra posición desde un punto de vista de la medicina, como lo publicamos en mayo y da una referencia que después la podemos poner. Y ese es solo un agradecimiento. Tenemos otra pregunta, dice a mí, particularmente me llamó la atención de medición de la cantidad de virus en respiración de pacientes con COVID, que a veces tenía carga viral y a veces no había. Esto es particularmente extraño. ¿Qué explicaciones se pueden dar? ¿Errores metodológicos, experimentales, mecanismos respiratorios, reproducción oscilante del virus? No, vamos, es un resultado robusto, ¿no? O sea, sabemos que no es un error de los experimentos, ¿no? Porque los experimentos se han hecho muy bien y esto se ha visto. Entonces, es verdad que a veces sean los virus y a veces no. ¿Por qué? Porque los mecanismos de generación de virus pues son complejos. ¿De dónde vienen los aerosoles? Pues vienen de... A ver, un momento, lo tengo por aquí. 36, lo voy a enseñar otra vez rápidamente.
y es una cosa que, o sea, falta mucho por aprender, ¿no? De exactamente los detalles, ¿no? Pero aquí pueden ver de dónde se piensa que vienen los aerosoles. Pues vienen cuando se colapsan los bronquiolos o los bronquios, pues los bronquiolos se colapsan y luego se forma como una burbuja, ¿no? Como una burbuja de un niño que luego se rompe y salen los aerosoles, ¿no? Entonces, los pequeños solo son los que pueden salir y los aerosoles más pequeños salen a nosotros simplemente al respirar. Más para gente mayor, esto del colapso de los bronquiolos pasa más con un cierto de gente mayor o gente que tiene diferentes problemas respiratorios o cosas así. Y luego también se generan aquí en la laringe y se generan en las cuerdas vocales y se generan al hablar. Cuando tú dices la T o la P o tal, salen también de saliva, ¿no? Entonces, exactamente tú, para que salgan aerosoles, tiene que ser del sitio que es, por ejemplo, si salen de las cuerdas vocales, que haya suficiente virus en las cuerdas vocales, ¿no? O que haya suficiente virus aquí, dependiendo de... Y además, pues estos procesos son procesos mecánicos que dependen de la viscosidad y de cómo de húmedo está, entonces depende de la persona y de factores anatómicos, genéticos y de cómo está la enfermedad y tal y cual, que son complejos y no se entiende bien, ¿no? Pero entonces, esto yo creo es una cosa que hay que investigar y hay muchas oportunidades para investigarla, ¿no? Pero lo que no es controvertido es qué pasa, ¿no? Que hay gente de la que salen virus y hay gente de la que no sale virus y esto además ya se sabía para otras enfermedades, ¿no? Entonces, no es tampoco tan sorprendente, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿un virus puede sobrevivir sin un organismo vivo, sin una célula? Sí, los virus, pues bueno, los virus se suponen, no están vivos, ¿no? Eh, pero un virus se hacen muchos estudios donde se ponen virus en el aire o en superficies y luego se ve si pueden infectar células, ¿no? Entonces, con respecto con respecto al aire, pues se ve que sobreviven o que se mantienen infectivos, pues 1 o 2 horas, una cosa así, ¿no? No están infectivos, no es como a lo mejor una bacteria que puede mantenerse infectivo mucho más tiempo. Los virus pues pierden esa infectividad en 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, pero 1 o 2 horas es suficiente, ¿no? Tú estás hablando con alguien, pues estás hablando de segundos, ¿no? O estás compartiendo el aire en una habitación 1 hora, pues es suficiente que sobreviva 1 hora, ¿no? Una cosa que sí se ve es que los virus sobreviven mejor a humedad baja o humedad alta. Si está el aire muy seco o está muy húmedo, sobreviven mejor. A humedad intermedia, entre el 40 y 60% sobreviven peor, ¿no? Esto se ve y se piensa que tiene que ver con cuando concentraciones intermedias de las sales hay reacciones químicas que los desactivan, pero si está muy seco, esas reacciones se paran, o si está muy húmedo, la solución es demasiado diluida y las reacciones tampoco van, ¿no? Esto es lo que hay mucha investigación. Hay gente que recomienda humidificar el ambiente o deshumidificarlo para que esté en ese rango intermedio de humedad, ¿no? Esto se puede hacer, ¿no? Pero nosotros recomendamos, como normalmente hay un problema de recursos, de que puedes hacer en los espacios compartidos, que mejor ventilar, que es gratis, y filtrar, que es más barato, y quitas el virus del aire, ¿no? Porque humidificar estás dejando el virus en el aire, pero tratas de que se muera más deprisa, ¿no? Entonces pensamos que mejor quitar el virus del aire porque al final todo cuesta dinero y esfuerzo, ¿no? Excelente. Siguiente, en el caso del coro, si una persona hubiese estado usando mascarilla y se hubiese quedado todo el ensayo, ¿cree que se hubiese contagiado? Bueno, pues eso lo enseñé. O sea, depende de qué mascarilla en esta. Enseñé que si les ponemos mascarillas, pensamos que el contagio baja a la mitad, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? Porque pensamos que llevan la mascarilla como la gente que vemos por la calle, ¿no? Que, pues mascarillas variadas y con un ajuste variado, ¿no? Con muchos agujeros, ¿no? Si alguien estuviera en el ensayo del coro con una mascarilla N95 muy bien ajustada, pues seguramente se hubiera protegido, ¿no? Pero claro, es muy difícil cantar y mover la boca con una cosa así, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora hay coros, pues tengo colegas en España que llevan coros y dicen que hacen ventilación y filtros y mascarillas del cual y que no han tenido contagios, ¿no? Y se ven coros, ayer hubo otro caso parece que fue en las Islas Canarias, donde otro coro de una iglesia, otra vez enseñados sin mascarillas, se han vuelto a contagiar, ¿no? Hay docenas de casos de coros, ¿no? Porque es una situación muy propicia porque estás poniendo muchos virus en el aire al cantar, ¿no? Gracias. La siguiente dice, ¿la evaporación de gotas de saliva podría generar aerosoles y resuspensión del virus? ¿O es que una vez evaporada la gota de saliva, entre comillas, contaminada, los virus mueren en la superficie? A ver, pues os explico un poco. O sea, de nosotros salen las gotas que caen en una superficie, ¿no? Porque son proyectiles y esas caen las de 300 micras.
Entonces, ahí se queda el virus en la superficie y va perdiendo infectividad con el tiempo, ¿no? Si tú la tocas, te podrías infectar, pero no es muy fácil, como nos dice la CDC, ¿no? Los aerosoles, pues salen, y salen al principio húmedos, porque la humedad relativa es muy grande en nuestro sistema respiratorio, salen húmedos, pero se secan muy rápido, en milisegundos, ¿no? Porque salen a un aire más seco, entonces se equilibra muy rápidamente, ¿no? O segundos, o como mucho, ¿no? Y se quedan ya, pues, secos o húmedos dependiendo de la humedad relativa y se quedan flotando, ¿no? Y no se fragmentan, digamos, esto requiere mucha energía, se quedan por ahí flotando y con el tiempo pues les puede pasar tres cosas, ¿no? O el virus va a perder infectividad en 1 o 2 horas, o el aire, si se queda flotando por el aire, se va a salir por una ventana o por una rendija, porque en cualquier local al final siempre hay una cierta infiltración, ¿no? Si no, nos asfixiaríamos al consumir todo el oxígeno, ¿no? O pues no se caen rápidamente, pero sí se van depositando lentamente, ¿no? Entonces, por eso digo, las situaciones peligrosas es cuando estás hablando con alguien, como decir, si hay una situación que tú le hueles a alguien el ajo en el aliento, es una situación peligrosísima, porque está respirando con una gran concentración el aire que acaba de salir de esa persona, ¿no? Mientras que ya cuando tú estás a más distancia compartiendo el aire en una habitación, pues ya no hueles el ajo, pero sí olerías el tabaco, ¿no? Es una situación donde los aerosoles están más diluidos, pero todavía se pueden acumular y pueden infectar si hay poca ventilación, ¿no? Pero, ¿dónde se ven muchos contagios? Pues eso, hablando 10, 15 minutos muy cerca o compartiendo el aire en una habitación, pues estos casos de superpropagación son todos 1 hora, 2 horas, media hora, es mucho tiempo, ¿no? No es que te cruzas con alguien y tampoco se han visto muchos casos que digas, es que hay alguien que está en una habitación y se va y viene otra persona 2 horas más tarde y se contagia, ¿no? Esto para el sarampión sí se ve, que es, como decía, más contagioso, ¿no? Pero para esta enfermedad no es tan contagiosa y seguramente algún caso así hay, pero es mucho menos probable, ¿no? Tenemos que ayudarle al virus, ¿no? Esto es lo que nos frustra, es decir, es que al final tampoco es tan difícil, ¿no? Una vez que lo entiendes, esto tiene una solución muy lógica, ¿no? Tú mantienes la distancia, pones la mascarilla tal y ventilas el aire compartido, ¿no? Y se podría evitar muchísimos contagios así y parar la pandemia. Muchas gracias. Desde Puerto Rico nos dice una colega, Olga Mayor, que la conoces probablemente. ¿Podría José Luis dar información en términos de la cantidad de virus que hace falta en el hospedado para que se infecte? La cantidad o loading. Pues esto no se sabe muy bien, pero hay unos estudios del profesor Charles Haas de la Universidad de Drexel, donde lo estudiaron para el primer SARS, y parece que los datos que hay son parecidos para este virus, que es como una curva sigmoide, que necesitas más o menos como un mínimo de 10 virus para tener un poco de contagio y con 100 pues contagias a la mitad, y si entran 1000 virus ya te contagias seguro, ¿no? Es una cosa así. No es solo, o sea, la probabilidad de que si respiras un solo virus te infectes es baja, ¿no? Pero tampoco son números muy grandes, ¿no? Porque decimos que una persona infectada, de los que exhalan virus, están exhalando 1 millón de virus por hora, ¿no? Entonces, si una persona está exhalando 1 millón, aunque se diluya mucho en la habitación, pues respirar 1000, si estás compartiendo el aire mucho tiempo, no es tan difícil, ¿no? O respirar 100. Excelente, gracias. Otra pregunta, muy importantes recomendaciones. En la altura tenemos menor incidencia de COVID-19. Nosotros lo atribuimos en gran parte a una mayor radiación ultravioleta y a una mayor distancia intramolecular por la presión barométrica más baja. ¿Qué opina usted, doctor Jiménez? ¿En qué zona es esto? ¿En La Paz. zonas de montaña? En La Paz. Sí, 3.600 metros. No, pues esto no me parece muy plausible, porque como le digo, la transmisión es sobre todo en interiores, ¿no? Entonces, en interiores la radiación ultravioleta no penetra mucho, ¿no? Salvo a lo mejor un poco por las ventanas y tal, pero no suele ser un factor importante que disminuya mucho, salvo que tengan unos grandes ventanales en todos los sitios, no es una cosa que disminuya mucho la vida del virus, ¿no? Y la distancia, sí, el camino intermolecular es más alto, pero esto tampoco hace, o sea, esto hace que los aerosoles caigan un poquito más deprisa, pero es una cosa muy pequeña, ¿no? Realmente tendrías que tener un cambio de presión mucho más alto, ¿no? Para que esto baje. Entonces, esto no creo que sea, ¿no? Claro, una epidemia tiene muchísimos factores que le influyen, ¿no? Entonces, pero vamos, yo creo que estos me parecen improbables. Muchas gracias.
Y creo que lo has dicho, pero es una persona que trabaja en una escuela y creo que vale la pena repetir algunas cosas de importancia o no de la infección por superficies y el por qué. Porque es lo primero que ha recomendado y salía de la OMS, ¿no? Entonces la gente tiene ha quedado en la cabeza eso de limpiar todo, de gastar mucho dinero en eso, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, sí, sí. Esto pues a la OMS se lo decimos, porque cuando hablamos con gente de la OMS y yo hablo con gente de alto nivel y me dicen, si nosotros ya decimos lo de la ventilación, pero yo les digo, pero esto no llega. El problema es que al principio de la pandemia, cuando la gente estaba escuchando, todo el mundo oyó lo de las superficies, nos pusimos a limpiar y como luego lo de la ventilación y esto lo han dicho muy, no sé por qué, y lo dicen mucho más suave, no han salido de forma contundente, no llegan. Hay muchos países que hablo con ellos y se quedan con los ojos como platos. Pero ¿qué dice este señor? Las superficies no son importantes, porque están en muchas escuelas, me cuentan, en muchos países donde tienen a 3 personas limpiando a tiempo completo y entre clase y clase vienen con lejía y desinfectan todo y tal cual, pero de ventilación no están haciendo nada, no tienen ningún filtro porque no pueden medir el CO2 porque esto es muy caro, pero tienen los salarios de 3 personas y un montón de productos de limpieza que se están gastando, ¿no? Entonces, esto es algo que habría que darle la vuelta, ¿no? Simplemente gel hidroalcohólico y lavarnos las manos y todo lo demás no hace falta, ¿no? Pues una compañera de nuestro grupo de científicos trabaja en desinfección o en protección de enfermedades en el Reino Unido, en hospitales, ¿no? Y ella dice, al principio pues pensaba mucho de las superficies y ahora nos dice, simplemente yo digo, en hospitales donde hay muchos patógenos, habría que seguir desinfectando los pomos de las puertas, los interruptores de la luz y estas superficies que toca mucha gente, pero eso en un hospital. Ya en una escuela no, simplemente lavarnos las manos y en lo que hay que poner el esfuerzo es en ventilar o en filtrar o en medir el CO2 en las cosas, en ajustarnos bien las mascarillas, en tener buenas mascarillas, en las cosas que nos protegen del contagio por el aire, que es la gran mayoría, ¿no? Muchas gracias. Estamos ya por terminar. Hay una pregunta que en el fondo la has contestado, pero me parece, no es mala idea repetir algunas cosas. Dice, ¿cuánto tiempo puede permanecer en una habitación el virus o cómo se puede eliminar el virus de la habitación para que para que la misma se encuentre libre de contagio? Bueno, pues si es una habitación con poca ventilación, pues como decía, lo peor es compartir el aire a la vez, ¿no? Es estar en la habitación respirando ese aire a la vez que la persona enferma está respirando, ¿no? Eso es lo que favorece mucho el contagio, ¿no? Y luego, si la persona se va, pues yo creo que como mucho podría estar el virus 1 hora o algo así. O sea, si tú hubieras entrado a la habitación del coro justo cuando se han ido, pues sí te podrías haber contagiado, ¿no? Si estás allí limpiando el coro, aunque no hubo nadie que hizo esto, ¿no? Pero ya en otros sitios donde hay menos virus es más difícil, ¿no? Entonces es sobre todo compartir el aire a la vez o 1 hora. No es que digas voy a llegar la mañana siguiente a una oficina a las 9 de la mañana y el virus que estaba a las 5 de la tarde. No, ese virus ya no está. O se ha depositado, se ha ventilado. No, es sobre todo compartir el aire a la vez, ¿no? Entrar a una oficina, una escuela, un supermercado, un espectáculo, un transporte público, diferentes sitios, los que están mal ventilados, que tienen mucha gente, con todas estas cosas, ¿no? Es compartir el aire bastante tiempo, así es lo que hace falta para esta enfermedad que es contagiosa, pero no es muy, muy contagiosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas del público, pero me gustaría, un slide que mostraste con el tema del ozono y de los químicos, me parece súper importante porque, claro, hay muchas compañías ahora venden cosas para desinfectar, incluido ozono, porque se huele y la gente cree que entonces, claro, está a salvo, ¿no? Y también están vendiendo cosas de UV. Hoy día vi que salió un reporte, un paper diciendo que en el caso del UV, se está comprobando que algunas o no llegan a inactivar el virus o los otros son tan intensas que es muy peligroso para la gente que está ahí. Y parece que no hay mucho al medio. Entonces, solo tal vez para terminar este slide, esta recomendación que has dado tan buena, volverla a poner para explicar a la gente. Sí, yo creo que por eso les decía, si se acuerdan de una cosa, acuérdense de esto, ¿no? Que a veces va por el aire, pues vamos a poner desinfectantes en el aire. Esto es una barbaridad, ¿no? Y Marcos, tú lo sabes, igual que el ozono, pues mata cientos de miles de personas al año, ¿no? Los estudios de la OMS y tal, de las causas de muerte que se pueden prevenir, el ozono del exterior, del aire de la contaminación, pues mata a mucha gente, ¿no? Y estas máquinas de ozono, si la pones en un sitio interior, pueden producir unas concentraciones de ozono tremendas. Si tú lo hueles, esto es una situación muy peligrosa, ¿no? Hay gente con
con problemas respiratorios y tal y cual, esto puede causar unos efectos, ¿no? Y lo mismo, pues, aquí en Estados Unidos, entre paciente y paciente, en los sitios, en los dentistas, ponen este ácido hipocloroso, ¿no? Como lejía en el aire, ¿no? Y no esperan para volver a entrar. Esto, pues, es como el ozono, es una barbaridad, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues, los limpiadores, ¿cuál es la otra? Los limpiadores químicos, pues, es este tipo de, como los iones y los plasmas y tal, pues nos dicen, los venden como que desactivan el virus, pero que además quitan los olores. ¿Qué son los olores? Compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y estos son datos de un limpiador de aire y sí se ve que estos compuestos orgánicos volátiles desaparecen, ¿no? Pero claro, no desaparecen a dióxido de carbono y agua, desaparecen a compuestos orgánicos volátiles más oxidados y aerosoles químicos, ¿no? Y este es un ejemplo hecho por colegas del MIT donde se ve que el pineno, que es esta cosa gris, sí desaparece cuando tú lo oxidas, ¿no? Como con un limpiador, pero aparecen un montón de cosas, ¿no? Claro que ya hacen falta técnicas más sofisticadas para medirlas, ¿no? Incluyendo el verde, que son aerosoles químicos, que es la principal causa de muerte de la contaminación. Entonces, por el principio de precaución, esto no se debe hacer. Entonces, yo digo, no compren nada que tenga ionizadores, plasmas, oxidación y fotocatálisis, especialmente cuando hay una cosa muy sencilla, que son los filtros, que funciona muy bien y no tiene ninguno de estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, si estuviera yo a cargo, esto estaría prohibido, ¿no? Tanto lo de los desinfectantes como esto, a no ser que se hagan pruebas y se vea que esto no es, ¿no? Pero lo cual me parece muy difícil de hacer porque si están desapareciendo los compuestos volátiles, tienen que estar apareciendo compuestos oxidados porque es que así funciona el mundo, así funciona la química, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta más. En Bolivia utilizamos el término yapa cuando te piden una canción extra o algo así, cuando si eres un cantante. Y en este caso voy a tomar la última pregunta, que me parece buena. Dice, ¿cuán efectiva es la protección de ojos? Porque aquí en Bolivia Ah, ves mucha gente usando lentes, máscaras y todo para no esto. bueno, pues esto es una buena pregunta, sí, sí. Pues hay dos tipos de protecciones de ojos. Uno es estas pantallas, digamos que están abiertas, pero que tienes como una pantalla transparente, o unas gafas más cerradas, ¿no? Entonces, una pantalla te protege contra un proyectil, ¿no? Tienes este escupitajo, entonces en un hospital donde hay gente tosiendo o situaciones así, sí es útil tener una pantalla, ¿no? Pero, pero luego para el humo, tú estás con un fumador y porque lleves una pantalla no vas a oler el humo, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? El humo se va a meter por todos los sitios, ¿no? Entonces, para los aerosoles, y bueno, otra cosa más. Sí se puede contagiar, como he dicho, si el virus llega al ojo, te puede contagiar. Esto se sabe, hubo casos en China ya y se ha demostrado, ¿no? Este virus y muchos virus respiratorios se contagian si llegan al ojo, te pueden contagiar, ¿no? Pero lo que se piensa, y lo he hablado mucho con los científicos, no se sabe muy bien, pero se piensa que el ojo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque al respirar están entrando muchos litros de aire que están expuestos a una gran cantidad de tejidos dentro de nosotros, ¿no? Mientras que el ojo es una parte pequeña y pues por ahí pasa el aire, pero no está atrayendo los aerosoles. No es mucho más difícil que un aerosol se deposite en el ojo que se deposite en nuestro sistema respiratorio, ¿no? No es imposible. Si tú estás en un sitio que hay mucho polvo, hay mucho humo, pues te pican los ojos porque se depositan algunos aerosoles, ¿no? Pero no es muy fácil, ¿no? Entonces la gente debate si es el 1% del contagio por aerosoles es por los ojos o si es el 10%. Entonces lo que decimos es que para gente en un hospital o para gente que está en contacto con mucha gente en un supermercado, en una escuela, pues unas gafas cerradas no son mala idea, ¿no? Como estas gafas de laboratorio, aquí en Estados Unidos las venden por $8, no tiene que ser nada muy sofisticado, simplemente algo que limite que el aire, el humo no pueda entrar y salir muy fácilmente, ¿no? Esto puede ser útil, ¿no? Pero ya pues para todo el mundo, pues hombre, tampoco cuesta tanto si te las quieres poner. Yo tengo unas y me las pongo y parezco un marciano y me da igual, ¿no? Voy un poquito más protegido. Pero vamos, no diría para ir por la calle y esto pues no es muy necesario, no es para las situaciones de más riesgo, ¿no? Perfecto. José Luis, ha sido una charla, creo, muy interesante, muy ilustrativa. Vamos a pedir a los asistentes que la difundan. Van a estar, la charla va a estar en la página del planetario y probablemente vamos a poner también una copia en la página del laboratorio. Difundan, por favor, porque son cosas que no se saben muy bien. Lamentablemente,
errores de principio, es lo primero que te queda, es el primer mensaje que te dan a veces, ¿no? Y cuesta mucho después corregir y aceptar, que esperemos que la ciencia en esto siga ayudando. José Luis, ha sido un honor, como decía al principio, tenerte acá. La calidad de la ciencia que haces es increíble y gracias otra vez por aceptar esto. Muchas gracias a todos. Si quieres decir algo para despedirte. No, pues cuídense y que, bueno, depende de cada país, pero vamos, aún nos quedan bastantes meses hasta que haya suficientes vacunas en todos los países, ¿no? Entonces que todavía tenemos tiempo para aprender y evitar contagios y que, en fin, si hay gente que nos está escuchando que tiene poder de decisión sobre estas medidas, que las medidas no son tan difíciles, que hacer cosas al aire libre, ajustarse bien la mascarilla, abrir un poco las ventanas, esto es gratis, ¿no? Y no es tan difícil ni le da tanto miedo a la gente. A veces es que no lo vamos a decir porque se asusta a la gente. Yo creo que a la gente lo que le asusta es una pandemia descontrolada, ¿no? Y no saber cómo te contagias, que se contagia a la gente y no sabe cómo, ¿no? Y, sin embargo, cuando se lo explicas, no, esto es como el humo, entonces se ponen las pilas, ¿no? Yo he hablado con gente en la India y me preguntaban, es que nuestras casas son así, ¿qué puedo hacer yo para el aire? Y yo no he estado allí, era una situación muy diferente de las casas de aquí, decía, pues no lo sé, pero pensar que es como el humo y tal, y entonces en cuanto les expliqué esto, ya no me preguntaban más, ya decían, ya, con eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Porque todos tenemos entonces, que no es tan difícil y que se puede hacer y se puede admitir y no causa, lo que causa problemas es la falta de control de la pandemia, ¿no? Esto es lo que causa problemas de salud mental, económicos y todos estos líos y el cansancio de la población, que luego si no lo decimos al final ya no hacen caso a nada, ¿no? Porque la gente ya no puede estar años y años con tantas limitaciones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Marcos, y gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias a todos por seguir esta charla y nos vemos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.